Hola, soy Lili, ¿cómo te va? Bienvenido a tu serie Discapacidad y Educación. En esta ocasión te voy a hablar del miedo. Como sabes, es una serie sobre discapacidad, pero también tiene muchos otros temas, por eso se llama Discapacidad y Educación. Pero nunca voy a dejar de hablar de la discapacidad, ya que vivo con ella y soy muy feliz con ella. Por esto salió esta serie, porque a mí me gusta educar también en este tema y pues darme a conocer como soy, ¿no? Que viene siendo la discapacidad y por eso también soy una persona que se prepara también mucho en ese tema. Seré una psicóloga completamente normal en el sentido de que llevaré la licenciatura tal y como me la enseñaron, pero también trataré con humanidad y calidez la que es mi condición de vida, la discapacidad. Bueno, en relación al miedo, te voy a leer una investigación que me, que me dieron también en bachillerato y una lectura también que me dieron en bachillerato sobre el miedo. El miedo en realidad es una emoción normal, una emoción que nos prepara para que no nos matemos. ¿Qué quiero decir con esto? Es igual que el estrés y en cierto modo también la ansiedad. Todos estos trastornos como lo son el trastorno de estrés, el trastorno de ansiedad, son normales porque por eso la vida existe y tienen que existir estos trastornos también, el trastorno de estrés, el trastorno de ansiedad, porque también nos preparan para las situaciones amenazantes. Resulta que es trastorno cuando esta emoción, como en este caso es el miedo, que es una emoción, cuando el miedo o el estrés o la ansiedad ya pasan a ser una exageración, pasan a ser incontrolables, pasan a ser imposible nuestra vida cotidiana. Pero tanto el miedo como el estrés y como la ansiedad nos sirven para no matarnos y para poder sobrellevar la situación amenazante. Mm. ¿Para qué sirve el miedo? Nos sirve para reaccionar y escapar de manera eficaz de cualquier peligro inminente. ¿Qué nos produce miedo? Una variedad de estímulos, como por ejemplo, mm, yo le tengo miedo a las máscaras, que en mi caso yo considero que es una fobia, porque es un miedo excesivo. ¿Qué son las fobias? Bueno, los miedos excesivos o exagerados que son incontrolables. ¿Por qué te digo que les tengo miedo a las máscaras? Bueno, porque desde chica tengo un tío que se pone máscaras muy seguido. Te juro que me pongo blanca como un plátano y no lo puedo ni siquiera ver cuando tiene la máscara puesta. Los estímulos que genera esta emoción de miedo en nosotros son tan enteros, tan extensos, que nos hace imposible enumerarlos. Cualquier cosa puede provocar miedo en una determinada persona. Debe destacarse que todos estos estímulos tienen en común porque se pueden adquirir por diversas vías, a través de la cultura, por aprendizaje, por condicionamiento, efectos físicos.
El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará las conductas defensivas. Entre otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes: aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal. Efectos subjetivos. Los principales efectos subjetivos del miedo son una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total del control. Fíjate, expresión corporal, era lo que te decía yo, que me ponía pálida, pero aquí menciona otra. Cuando sentimos miedo, nuestra cara se caracteriza principalmente por contracción de nuestras cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios. Entonces, en sí, el miedo sí es una emoción que nos ayuda, pero cuando ya es exagerada, el miedo es paralizante y hay que ir con un psicólogo a tratar episodios de miedo y episodios de angustia, como el video que te acabo de grabar hace poquito. Tanto el miedo como la angustia, como la ansiedad y como todos los trastornos mentales se pueden evitar o se pueden manejar con ayuda profesional. Muchas de las ocasiones, por ejemplo, en el caso de los niños, les pueden decir, no, que tú no tienes miedo, que tú debes ser valiente, que los niños no lloran. O sea, no, también debemos dejarlos vivir sus emociones, pero también debemos de ser prudentes y saber entender a los niños y ser empáticos, porque cuando los niños se dicen, papá, mamá, tengo miedo, es porque de verdad hay una situación que está provocando miedo. Ahora te voy a leer la lectura que me dieron en bachillerato sobre el miedo. Dame un segundo. ¿Somos valientes o tenemos miedo a algo? ¿Cuándo tenemos miedo? El miedo solo lo tienen los cobardes. Los verdaderos hombres no podemos tener miedo porque nada nos afecta ni nos paraliza. Ante cualquier circunstancia sabemos salir adelante. Las leyes, las normas y la autoridad no son motivo de temor. Asimismo, no hay algo que nos limite, porque en la vida se puede hacer todo lo que sea posible. Nuestras mejores armas para vencer el miedo es el poder de nuestros cuerpos y de los instrumentos que poseemos para causar terror. Okay. ¿Qué puede provocar miedo? Si no se domina el miedo, este puede provocar la muerte. La impresión y el sobresalto son causas del fin de la existencia. El miedo provoca acciones de huir
de situaciones hasta hacernos faltar al deber y al honor. Por el contrario, también provoca inmovilidad. Algunos hombres ante el horror del enemigo se quedan paralizados hasta que algo más fuerte los haga moverse. El miedo puede provocar accidentes. Por lo tanto, el miedo exagerado debe ser tratado, como te decía, con ayuda profesional, porque cuando de verdad un niño o un adulto dice tener miedo, es porque hay un miedo que no pudo ser bien tratado. Pero también hay que tener en cuenta que los periodos, como te decía hace un rato, de estrés y de ansiedad o de miedo son completamente normales porque el miedo es una emoción que nos ayuda a prepararnos ante la situación amenazante. Gracias.